Muy buenos días. Gracias por estar hoy acá, que tuvimos que cambiar la conferencia habitual de los jueves al viernes porque ayer acompañamos al presidente a Vaca Muerta, a la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que como ustedes saben es tal vez la obra más importante que se va a realizar en los últimos años, en las últimas décadas en la Argentina, porque es la que va a permitir que Argentina recupere la soberanía energética, que podamos tener autoabastecimiento de gas. Estamos hablando de una obra que si se termina, como dicen los plazos, a mediados o finales del año que viene, nos va a permitir ya en ese momento tener un autoabastecimiento de gas y pensar en más adelante ser también exportadores. Gas, que es una energía fundamental de transición en una de las reservas más grandes del mundo, como es la que tenemos en Vaca Muerta, y que además también está impulsado por el enorme crecimiento que ha tenido la producción de hidrocarburos en el último año en la Argentina, impulsada por el Plan Gas de este gobierno y también por el crecimiento económico que estamos teniendo. En ese sentido, tenemos los números de ayer que nos dicen que en el mes de febrero el crecimiento, se los voy a hablar para no cometer errores con las cifras, el estimador mensual de economía, del crecimiento de actividad económica en febrero creció 9.1% interanual. Esto es un incremento del 1.8% respecto a enero, y también tenemos un récord de exportaciones, un crecimiento interanual de exportaciones de 28.5%, sumaron 7.352 millones de dólares. Esto significa un crecimiento para la Argentina que viene siendo sostenido, que ya vemos que a partir de que crecimos el año pasado más de 10 puntos, este crecimiento es sostenido. Incluso vimos que el Fondo Monetario Internacional cambió las perspectivas con respecto a la Argentina y subió el nivel de crecimiento que va a tener la Argentina en esos datos y nos pone a la cabeza de toda Latinoamérica. Obviamente este crecimiento solo no alcanza si no hay distribución y si no hay sobre todo distribución del ingreso, y por eso el gobierno anunció también esta semana el refuerzo del ingreso para los jubilados, jubiladas y pensionados, para los trabajadores informales, para los monotributistas categoría A y B y también para las empleadas del servicio doméstico. Todo esto es parte del programa económico que el gobierno está llevando adelante para garantizar que este crecimiento sostenido de la Argentina no solo se sostenga en el tiempo, sino que también se redistribuya para garantizar el nivel del salario. Saben también que se reabrieron las paritarias y en la mayoría de los casos están cerrando con acuerdos por encima de la inflación. Esto nos permite hacernos cargo de la gran preocupación del gobierno en este momento, que tiene que ver con que los salarios no queden postergados con respecto a la inflación. Así que estas son las novedades que quería comentar con ustedes de esta semana que hemos transcurrido, y ahora vamos a responder las preguntas. Empezamos por Nicolás Gallardo de CNN. Hola Nicolás, buen día. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Le quería preguntar sobre la agenda que propuso a nivel internacional el presidente con su par de Ecuador este lunes, que tiene que ver con lo que él indica una mejora institucional en Venezuela. Lo propuso directamente en el comienzo de lo que fue el acto en el Salón Blanco. Le quiero preguntar en qué datos específicos se basó el presidente para hacer esta afirmación, dado que hay informes actuales de la ONU o de Amnistía Internacional que enfatizan en permanentes violaciones a los derechos humanos. Podría enumerar varios, pero en particular presos políticos, como así también una emergencia humanitaria que provocó un éxodo de al menos 6 millones de venezolanos. Le pregunto datos específicos, no un concepto general que lo planteó ya. Gracias. Yo tengo datos bastante más específicos que los conceptos generales que usted acaba de plantear. La verdad es que tanto la comisionada Bachelet como otros que están preocupados por el tema de derechos humanos en Venezuela y que han estado preocupados durante este tiempo marcan claramente que la situación en Venezuela ha cambiado de un tiempo a esta parte y que no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se hacían hace un tiempo como si esto no hubiera cambiado. Bueno, recientemente ha habido elecciones en Venezuela en algunos distritos en los cuales el partido de gobierno perdió. Difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones. Entonces, la verdad es que evidentemente la situación en Venezuela está cambiando. El presidente Fernández, en su rol de presidente de la CELAC, está muy sobre el tema. Lo ha hablado con Bachelet, lo ha hablado con el primer ministro Trudeau de Canadá cuando conversaron hace poco, lo habló con el presidente Boric. Latinoamérica tiene que unirse y acompañar. Y en el tema de Venezuela, como en todos los temas, lo que la Argentina sostiene como postura internacional
es que no es excluyendo a los países o castigándolos como se solucionan, sino sentándolos en una mesa de negociación y de mutua cooperación para que todos podamos tender al bien común. Muchas gracias, Nicolás. Estela Garnica. Estela, buen día. ¿Cómo estás? Gabriela, América 24. Sí, en el marco del conflicto de poderes que se está dando por el Consejo de la Magistratura entre la Corte y el Congreso, ¿qué opina el presidente sobre el proyecto para aumentar el número de miembros de la Corte que está impulsando la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la división que se dio en el bloque del Frente de Todos en el Senado? Si puede replicarse con otros proyectos que manden en el futuro el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados. Gracias. Todos sabemos bien y conocemos, lo hemos dicho aquí mismo muchas veces, pero él mismo lo ha dicho personalmente, la posición del presidente Alberto Fernández con respecto a cómo está funcionando hoy la justicia en la Argentina, el retraso de las causas, la arbitrariedad de la Corte para elegir aquellas causas en las cuales vaya y todos los cuestionamientos que tenemos a cómo está funcionando la Corte y cómo está funcionando la justicia. Por eso también el Ejecutivo en muchas ocasiones envió proyectos al Poder Legislativo para que sean tratados, entre otros el de la reforma del Consejo de la Magistratura que se envió antes de que saliera el fallo de la Corte y que está en tratamiento y que tiene media sanción del Congreso. Lo que el presidente entiende, lo que el gobierno entiende es que claramente se trata de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la Corte. Sigue atentamente el tema y sigue atentamente las soluciones que se está dando el Poder Legislativo para poder avanzar en la cuestión. En cuanto a la agenda del Poder Legislativo, la independencia de poderes indica que es el Legislativo el que fija su propia agenda, salvo cuando el Poder Ejecutivo envía sus proyectos. Muchas gracias, Estela. Martín Fernández, de Radio Ciudad. Hola, Martín, buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. Quería preguntarle acerca de la medida de fuerza, el tractorazo planificado por productores agropecuarios para el día de mañana, en contra de la presión tributaria y la suba de retenciones, etcétera. Dos cosas puntuales le quería consultar. Durante el último periodo del expresidente Macri también hubo suba de retenciones y el campo no tomó medidas a este nivel y de esta magnitud. Quería consultarle qué lectura hace el gobierno acerca de esto, si esto se debe a algún condimento extra, por ejemplo, el histórico distanciamiento entre el peronismo y el campo, o si en esta oportunidad en particular hay alguna cuestión que amerite semejante medida. Y por otro lado, consultarle la controversia generada entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y los productores, porque el ministro, hoy tengo entendido que no habló al respecto, pero lo último que había señalado era que, y lo voy a citar textualmente, que ni sueñen con entrar a la capital federal. Y por otro lado, los productores le contestaron que la seguridad en la capital federal no depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, sino de autoridades porteñas. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cómo se para el Gobierno Nacional ante esto? Gracias, Martín. A ver, como usted dijo, hubo también suba de retenciones durante el gobierno de Macri. La verdad es que no es tan bien, porque acá no hubo suba de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder, con lo cual no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos y defensa que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo. El campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina. Estas exportaciones, que este número de las exportaciones que les acabo de dar, que sigue creciendo, tiene que ver sin duda también con no solo la actividad del campo, sino del complejo agroindustrial alrededor del campo. El gobierno lo está fortaleciendo, ha enviado una ley para fortalecer a este sector al Congreso de la Nación y estamos permanentemente, el ministro Domínguez y todos quienes tienen que ver con el tema, trabajando en la cuestión. La verdad es que no entendemos, no están muy claras cuáles son, son casi consignas políticas, no hay ninguna, si efectivamente es contra la suba de retenciones, que no existe, digamos, no hay suba de retenciones, no hay proyecto de suba de retenciones, con lo cual no está muy claro por qué o para qué están marchando. Y sobre el ministro Fernández, no soy comentarista de declaraciones, menos del ministro Fernández, que por sí solo es muy bueno declarando. Muchas gracias. Jonathan Eguiar. Hola Gabriela, Hola, ¿cómo Jonathan. estás? Buenos días. Ayer el subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, Ramiro Tosi, ya habló de readaptar el programa con el FMI por el shock global que va a haber por la guerra. 24 horas antes también la titular del FMI, Kristalina Georgieva, habló de recálculo, son las palabras que usaron. ¿El gobierno ya da por hecho que se va a readaptar el programa con el FMI? El ministro Guzmán está en este momento en Estados Unidos llevando adelante una cantidad de conversaciones y nosotros, tal como dice la titular del Fondo Monetario Internacional, y decía
el programa en el momento en el que se firmó, había que tener en cuenta el contexto internacional. Ustedes recuerdan que en el momento en que se llegó al acuerdo empezaba la guerra de Ucrania, que nadie sabía cuánto iba a durar y que lamentablemente todavía dura, con lo cual el contexto internacional, y lo dijo también la titular del Fondo Monetario, el problema de la inflación en la Argentina cuenta en este momento sobre todo con causas exógenas muy fuertes y por lo tanto hay que analizarlas y ver de qué manera acompañamos de la mejor manera posible la reducción de la inflación en la Argentina y la suba y el sostenimiento de los ingresos, con lo cual con esas metas en cuenta todos los temas se están conversando. Muchas gracias, Jonathan. Juan Pablo Peralta, ¿cómo le va? ¿Cómo le Buen va, día. Gabriela? Para FM Concierto y la 92.7, mi radio Tucumán. Quería consultarla sobre los datos que dio ayer el INDEC de la canasta básica para la familia de tipo, casi 90.000 pesos, 40.000 pesos para aquel que podría estar llegando a la indigencia si no los gana. ¿Qué análisis hace el presidente de la Nación? Se han tomado medidas, pero esto de que se come la cola el tema de la inflación, ¿no? Permanentemente. ¿Habrá nuevas medidas? Porque los datos del bono que se anunciaron y otras medidas de ayuda se cortan a través del mecanismo inflacionario permanente. Nunca las medidas alcanzan y hasta que no logremos reducir considerablemente la inflación y aumentar considerablemente los salarios, obviamente ninguna medida va a alcanzar. Tengamos en cuenta que no solo tenemos el problema de la inflación que viene siendo estructural en la Argentina en los últimos años, que terminó el gobierno de Macri con una inflación altísima y que además terminó con una caída del salario altísima. Nosotros no solo tenemos que recuperar los salarios de lo que pierden ahora contra la inflación, sino también de lo que perdieron en la pandemia y de los 20 puntos que perdieron durante el gobierno del macrismo. De todas maneras, entendemos que el salario registrado no alcanza, nunca alcanza, pero el salario registrado está yendo a la par de la inflación y las paritarias que se han reabierto así lo muestran y los trabajadores están teniendo sus negociaciones y sus negociaciones colectivas y están logrando acompañar a la inflación. Las jubilaciones vienen acompañando a la inflación, el bono de 6.000 pesos de hace un mes atrás y el de 12.000 ahora hacen que eso que continúe así. El problema central estaba dado claro en los trabajadores informales que no tienen ese tipo de negociaciones. Por eso este bono, que es muy importante porque alcanza vamos a ir a un universo de más de 10 millones de personas, digamos, con lo cual es un universo muy grande que se está implementando, que se empieza a implementar mañana, con lo cual le pido, Juan Pablo, que tengamos paciencia y no pidamos que viene después de un bono que se empiece a implementar mañana. Gracias, Juan Pablo. Luciana Gesto. Hola, Luciana, buen día. Buen día, portavoz. Mi pregunta es muy breve y es preguntar si el presidente Alberto Fernández estaba enterado o no de que iba a haber una división en el bloque del Frente de Todos en el Senado. Muchas gracias. El presidente Fernández sigue de cerca y con mucha preocupación todo lo que está sucediendo en el conflicto que hay en este momento entre el Poder Legislativo y la Corte. Es un conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte, somos el Poder Ejecutivo, pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo. Muchas gracias. Hernán Mundo, Radio Nacional. Hola Hernán, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. A tono con lo que preguntaba el colega respecto de cuestiones que hacen a medidas económicas, ayer decía el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, que de 60 productos que están acordados había podido conseguir solamente 10 en los mayoristas. ¿Qué se le explica a la gente y qué se le explica a aquellos sectores que están pidiendo sanciones también para los mayoristas, que evidentemente no han llegado por parte de la Secretaría de Comercio? Gracias. Hay que ser más rigurosos y ejercer todo el poder de policía que puede ejercer el gobierno para que se cumpla el plan Precios Cuidados y para que se cumplan también los precios que se han acordado para los comercios de cercanía. Así que la Secretaría de Comercio está trabajando en ese tema para que estos controles sean realmente más eficientes y además para que aquellos que se comprometieron, porque hacen acuerdos con el gobierno y se comprometen a tener los productos a determinado precio y después no mandan los productos a las góndolas, con lo cual ese acuerdo es una cosa en la mesa de negociación y otra en la realidad. Vamos a hacer todo lo necesario para que se cumplan esos acuerdos. Muchas gracias, Hernán. Eduardo Menegassi. Hola, Eduardo. Buen día. Buen día, Gabriela. Hace 2 semanas el gobierno votó por suspender a Rusia del Consejo Permanente por los Derechos Humanos en la ONU y, sin embargo, ayer se abstuvo en la votación también para suspenderlo como observador permanente en la OEA. ¿Cómo puede explicar el gobierno esta contradicción en política exterior?
Si hay algo que el Gobierno tiene en política exterior es coherencia y lejos está de ser una contradicción. El Gobierno, tal como expliqué aquí mismo, apoyó la suspensión de Rusia como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU porque está siendo investigada por una comisión investigadora que impulsó a Argentina sobre la violación de derechos humanos en Ucrania. No todas las expulsiones, sanciones tienen la misma validez en todos los organismos internacionales. Argentina no cree que expulsar a un país de un organismo internacional sirva para mejorar la situación con respecto a ese país y en este caso la OEA usa como mecanismo habitual la sanción o la expulsión a determinados países y en este caso no entendemos que ningún tipo de suspensión como observador, que es lo que tiene o con lo mismo que pidieron con respecto al G20, Argentina no va a impulsar que sea expulsada del G20, ni tampoco en el caso de la OEA, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no sirve para el único fin que tenemos en nuestra política exterior, es que se cumplan la vigencia de los derechos humanos en todos los países del mundo y en todas las situaciones del mundo. Y nuestra política exterior vota a favor, en contra o abstención, de acuerdo a que creamos que eso que se está proponiendo sirve para este fin, que es el fin superior que tiene nuestra política exterior. Muchas gracias. Fabián Wallman, de La Patriada. ¿Qué Hola, tal? Buenos Fabián, días. buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. Desde la oposición de Juntos por el Cambio han cuestionado la división del bloque de senadores del Frente de Todos, argumentando que es una jugada política para quedarse con otro representante en el Consejo de la Minería. Desde el oficialismo han salido, digamos, a contestar algunas voces, especialmente de la Ciudad de Buenos Aires, que en particular en la legislatura de la ciudad el oficialismo local, conducido por Larreta, dividió su propio bloque en 3 minorías sin otorgarle ninguna de ellas a la oposición más importante, que es el Frente de Todos. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta doble vara, digamos, de la oposición? Gracias. La oposición se dividió en la legislatura para eso, se dividió en el Congreso Nacional para tener los representantes en RTA y en ACOM. Cada vez que hay en disputa cargos que son para la oposición se divide para que les correspondan a los 2 bloques que integran Juntos por el Cambio. Ahora hay muchos más bloques que integran Juntos por el Cambio. Entonces, no es una novedad que Juntos por el Cambio se junta para conseguir los cargos que tienen que ver con la primera minoría y se divide para quedarse con los cargos que tienen que ver con la primera y la segunda minoría. Con lo cual, esta es una práctica absolutamente habitual de Juntos por el Cambio y la verdad es que lo que deberíamos pensar no solo es en la doble vara de ellos, sino también en la doble vara de algún periodismo que critica cuando esto sucede en alguna fuerza política y no cuando es la práctica habitual. Porque recordemos también que para nombrar a Tonelli durante el gobierno de Mauricio Macri como consejero de la magistratura en el Consejo de la Magistratura hicieron la inversa y juntaron todos los bloques para decir que todos los interbloques eran un solo bloque, así podían tener el representante de la mayoría. Entonces, la verdad es que Juntos por el Cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de trampas a la política, trampas a la democracia. Lo que pasa es que tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege cada vez que hacen alguna de estas situaciones. Muchas gracias, Fabián. Alejandro Gomel, de Del Plata. Hola, buen día, Hola, Gabriela, Alejandro, ¿cómo estás? Repreguntando sobre el tema justicia, más allá de que el presidente sigue de cerca el tema, concretamente la pregunta es, ¿al presidente le parece bien el fallo de la Corte y que Rosati sea presidente del Consejo o le parece mal? Y por otro lado, si está de acuerdo con subir el número de miembros de la Corte a 9. ¿Qué opina el presidente sobre estos 2 temas de justicia? Gracias. Con respecto al fallo de la Corte, lo dijimos, el Gobierno no comenta fallos de la Corte y no comenta fallos judiciales. El intento de la Corte de convertirse en un poder político e intervenir en decisiones que son del Poder Legislativo fue claramente expresado aquí mismo cuando presentamos el proyecto de ley para modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Esa ley, esa es la solución, esa ley está en el Congreso, esa ley tiene media sanción del Senado y tiene que ser debatida en diputados. Nos parece que la Corte Suprema debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendientes, a impartir justicia, la justicia que esperan todos los ciudadanos. Y cuando uno piensa en la justicia, la política generalmente o el periodismo cree que estamos hablando solamente de la justicia penal y la verdad es que el retraso de justicia en la Argentina cae sobre todos los ciudadanos y las ciudadanas en todos los ámbitos, en la justicia de familia, en la justicia civil, en una cantidad de ámbitos que hacen que si hay algo que no esté funcionando bien en la Argentina, y lo dicen todos los ciudadanos
ciudadanos y las ciudadanas es el Poder Judicial. Es una preocupación del presidente, lo dijo cada vez que habló ante el Congreso, se formó una comisión de juristas para analizar el tema y hay una cantidad de proyectos ya enviados al Congreso que esperamos que puedan ser en algún momento analizados. Muchas gracias. Hay una comisión de expertos que trabaja sobre el tema. Muchas gracias. Fabián, Gomel, Brian Meyer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ministra. Brian Mayer, de Diario Litoral de Santa Fe. Los santafesinos, ministra, estamos preocupados porque estamos en el día 111 del año y según cifras oficiales ya hubo más de 120 homicidios en lo que va del año. Teniendo en cuenta la participación que tiene Nación con fuerzas federales desde septiembre-octubre del año pasado, preguntarles si en los últimos días tuvieron algún tipo de comunicación con el gobierno provincial y si analizan algún tipo de pedido o estrategia para tratar de contrarrestar justamente esta situación que está pasando. Gracias. No puedo responderle fehacientemente si hubo alguna comunicación en los últimos días, así que voy a consultar con el ministro Fernández y le hago llegar la respuesta, ¿sí? Y por supuesto, el gobierno colabora con el gobierno de Santa Fe y es una preocupación la situación de la violencia en Santa Fe y es una preocupación también el crecimiento de la violencia del narcotráfico en otras diferentes áreas del país, ¿no? De las cuales no está exenta la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Brian. Silvia Mercado, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Le quiero hacer dos preguntas, permítame. Una, retomando una consulta que ya le hizo el colega Nicolás Gallardo en relación a Venezuela. Hubo por lo menos 2 organismos de derechos humanos internacionales, Human Rights Watch y Amnesty International, que criticaron la posición del gobierno al respecto. Lamentablemente, los organismos de derechos humanos de la Argentina no lo hicieron. Quisiera saber si le ha llegado esto que ha sido público, si le llegó al gobierno esta crítica, digamos, si estos 2 organismos presentaron alguna queja al gobierno argentino al respecto. Y por otro, alguna precisión en relación al impuesto a la renta inesperada, si se va a mandar el proyecto al Congreso y, bueno, ¿qué esperan que suceda con su aprobación? Gracias. Gracias, Silvia. Con respecto a lo primero, entiendo que fueron comunicaciones públicas, digamos, no que fueron comunicaciones formales, pero de todas maneras voy a preguntar a ver si hay alguna comunicación formal y le aviso. Con respecto al proyecto de la renta inesperada, lo que el gobierno entiende, lo que el ministro Guzmán expuso, es que es un tema que está en debate en el mundo, porque la verdad es que la guerra tiene consecuencias graves, las primeras obviamente para el país donde está sucediendo, la muerte, la desolación, la crisis, pero además para todo el mundo, consecuencias económicas graves. Ahora, la guerra también está produciendo, como produjo la pandemia, que algunos sectores crezcan mucho económicamente. Por lo tanto, cualquier crisis en el mundo, sea la pandemia, sea la guerra, lo que hace es incrementar los niveles de desigualdad. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres y cada vez hay más pobres en el mundo, no en la Argentina, porque la brecha de desigualdad se extiende cada vez más, porque en esas situaciones que para la enorme mayoría de la población del mundo son de crisis, para un grupo muy pequeño, que es el que tiene la posibilidad de hacer o dinero del dinero o por el tipo de productos que está manufacturando, que está llevando adelante, por la suba de los precios internacionales, por la suba de los precios de los hidrocarburos en este momento, hace que tengan ganancias inesperadas. ¿Qué es ganancias inesperadas? Ganancias que tienen que ver con ese momento particular geopolítico, si querés, del mundo y de la guerra, y no con lo que invirtieron o con el proyecto que están llevando adelante. Lo que nosotros entendemos es que en esta situación excepcional del mundo es necesario que esto sea distribuido de alguna manera para no seguir incrementando las brechas de desigualdad y no seguir incrementando la pobreza en todo el mundo y en particular en la Argentina. Este es el proyecto que está en debate. Lo que el ministro anunció es que lo pone en debate y lo quiere conversar porque no queremos hacer un anuncio o no queremos enviar un proyecto al Congreso. Queremos que salga un proyecto y queremos que haya una ley. Entonces, por lo tanto, creemos que es preciso que haya una conversación previa antes de enviar un proyecto, por el hecho de enviarlo nada más y que después termine sin salir. Como queremos que haya un proyecto efectivamente y una ley vigente en la Argentina en los próximos meses, se van a llevar las conversaciones previas y ahí se va a enviar el proyecto al Congreso, que ya está siendo trabajado por los equipos del Ministerio de Economía. Gracias, Silvia. Mauro Rosales, Multivisión. Buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día para usted. Estamos en vivo para Canal 9, Multivisión Federal en vivo, de Salta. La pregunta tiene que ver con las paritarias. Alrededor de 12 o 13 gremios han acordado con el Gobierno Nacional una suba con respecto al tema de los salarios.
La pregunta que le quiero hacer es si hay una preocupación por el alto índice de inflación con respecto a cómo se viene gestando algunas cuestiones en lo económico, o si hay una visión positiva de esta idea de un diálogo y un consenso entre las partes, teniendo en cuenta de que muchos de los gremios están solicitando un piso o una elevación de los salarios alrededor de entre un 55 y un 60%, teniendo en cuenta una inflación anual alrededor de ese valor, con cláusulas de revisión entre septiembre y octubre y quizás con algún bono de bonificación. Gracias. El Gobierno ve la inflación con preocupación y está llevando adelante una cantidad de medidas. También el incentivo a la reapertura de paritarias y a las discusiones colectivas forman parte de esas medidas. La verdad es cuando yo comencé esta conferencia diciéndole los índices de crecimiento, ese índice de crecimiento es además índice de crecimiento de empleo registrado. Las últimas cifras que tenemos de empleo registrado indican que tenemos en este momento, déjenme decirles exactamente, desde julio del 2020 se crearon 236.000 empleos asalariados formales privados. Ya tenemos 60.000 puestos formales asalariados privados, más que cuando comenzó la pandemia. Todo el crecimiento que vaya a la creación de empleo y empleo asalariado y empleo registrado nos permite tener un mayor control de que esos salarios puedan seguir a la inflación porque están en convenciones colectivas y tienen en discusiones paritarias, con lo cual todo lo que crezca la inflación van a poder crecer los salarios. Entonces es importantísimo el crecimiento del empleo registrado que se está dando en este momento. Las negociaciones paritarias son libres, las está dando cada gremio y cada gremio está obteniendo de allí lo que pueden obtener. El Gobierno lo que hace es fortalecer la creación de empleo, la creación de empleo registrado y para los trabajadores informales otro tipo de medidas que no son solamente lo que acabamos de anunciar del bono. Hace una semana atrás o 10 días se anunció el incremento del 50% de la tarjeta alimentar. Sabemos que la UH está aumentándose al ritmo de que se aumenta la jubilación y que hay una cantidad de programas que se llevan adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde los diferentes ministerios para poder ir combatiendo la inflación desde los dos lugares. Por un lado, el control, la cuestión macroeconómica, el control de los precios, los números de la brecha cambiaria, del déficit fiscal y todos los números. Ustedes piensen que estamos llevando adelante este programa que implica 200.000 millones de pesos, el del bono, en un trimestre en el cual Argentina sobrecumplió las metas que se había puesto y con un déficit de 0.15, con lo cual se puede gestionar bien y se puede distribuir mejor cumpliendo con las metas que nos imponemos de ordenamiento de los datos macroeconómicos. Muchas gracias. Esto ya está, me queda Gabriel, Eras Mauro, Gabriela Dichiaro. ¿Cómo Gabriela, estás, Gabriela? buen día. Muy buenos días, Diario Hoy de La Plata y la Red 92. Muchas gracias. Conocemos la labor que está llevando a cabo la Comisión Bicameral de Inteligencia acerca de las escuchas de la AFI macrista. ¿Cuál es la posición del Gobierno Nacional en tanto a denuncias que efectúen acerca de la comparación de datos actuales biométricos que se están llevando a cabo, que supuestamente con bases de la CONARC eran para 40.000 prófugos, pero se sabe que hoy la base de datos está en 7 millones de argentinos y argentinas? Gracias. El Ministerio del Interior está analizando ese tema y va a anunciar medidas en cuanto lo disponga y en cuanto lo tenga. Y usted sabe que con respecto a las investigaciones que lleva la Comisión Bicameral, bueno, una de esas investigaciones tiene que ver fue iniciada por una denuncia de la titular de la AFI, Cristina Camaño, que tiene que ver con lo que se conoce ahora como la Gestapo macrista, pero que fue el sistema de espionaje que se montó desde el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando lo ejercía María Eugenia Vidal sobre dirigentes sindicales. Así que en todas las cuestiones que tienen que ver con espionaje ilegal, el Gobierno está muy atento. En el caso de los datos biométricos, el Ministerio del Interior está analizando qué fue lo que sucedió, cómo se pidieron, de qué manera se pidieron y va a comunicar al respecto cuando tenga algún avance. Muchas gracias. Estamos por hoy. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.